Hola, pedagogistas. Redota si son en un partido realizo de esos que se dan de cabo tapuar en una temporada porque los primeros 25 minutos estuvieron pro buenos de dominio, de buena presión, de plegar a portería. Francho casi fa un gol ante el chico, pero una jugada desafortunada con varios errores, principiando por un error arbitral que era programa Moreno Aragón, no veo agarrar para disquecar ayer, solo para que te piten una falta y después pues un error de Vital y también de Clemente, pues creo que Rosas metió un buen gol y bueno, allá se pasó mal en la resta de la primera mitad, el equipo se descompuso, pero cuando parecía que principiaba bien la segunda parte, pues un error de Clemente pues ya condenó al Real Zaragoza ante un Sporting que no le veía morato con Berlana a perder en cada que queda con uno más y ganando 1-0 y había unos minutos que el empate pues bueno ya después pues con la expulsión de Luis López que, que no vería de la árbitro para un jugador pro quedó pues hacer esa falta pues y fuera de lugar la verdad, pero que también otro jugador del Sporting calió haber sido expulsado porque le agrede también desde Osorio, le da una patada. Yo siempre de los árbitros pues procuro no tratar guaide porque todos cometemos errores. Puedo excusar un error como ha tenido de ayer, bueno, una jugada tampoco no le aduyó o va cuando pienso que Jaleva que les han avisado desde Ovar para lo menos revisar la jugada porque hemos visto que otras vegadas pues se han anulado gols pues, porque ya había una falta cuando es como principio a jugada un error de observación yo no le voy a culpar ni a criticar Guaide, pero sí las tarjetas amarillas no puede ser que fregas 8 faltas y te vayas con 7 tarjetas, 5 amarillas, 2 rollas, porque son encima pues te van minando durante los partidos y veis que yo fui una falta, me saca amarilla, o jugador rival fue una falta parillana, no llegué amarilla al parar me saca amarilla, pues tuvo así, fue una falta parillana a clasificar jugada con delantero y pega tarde y fue una falta sin mala intención, como si sea un jugador infantil les tiene a presentarles incusas y ya con eso ni tarjeta ni res. Agarrón de que sigue amarilla, agarrón continuo Alberto Mari no lle amarilla, no veía falta en la jugada o gol del Sporting, a la fin del partido Gerard fa un piscinazo y no nomás lle falta sino también lle tarjeta amarilla, pues bueno, un arbitraje para lo penible que nos incusa de perder porque el Real Zaragoza pues, como en Burgos cometió unas errores en defensa y por eso también perdió, pero que me pienso que no cal obviar ninguna de las dos cosas, que si hemos cometido errores cal admitirlos, cal ya pensar en el partido
o Racing, pero que tampoco nos excluyen cuando el equipo envía una actuación arbitral tan casera y tan mala, porque yo en la Rosaleda, sinceramente, yo no he visto un arbitraje asinas y más bien lo contrario, de Chen que sabe a lo que viene a hacer méritos y que fan un arbitraje anticasero y en cada chulesco. Pero bueno, también pues me pienso que concretamente Chen que después de que hacía un buen partido la semana pasada no se le puede ahora decir que no vale para cosa, porque sí que hacía un partido muy malo, pero que un equipo son 11 jugadores y todos podemos cometer errores y que a pensar en el partido de niega, que aquí parece que somos de extremos, ¿no? Que el partido anterior ha secado a Álvarez y tal, qué bien Clemente que no ha jugado y a la mira tal, y que con este partido pues lo ha feito mal, pero bueno, pues cal pensar en lo de Nien y que esto y el fútbol, la verdad que estos pelotas han estado en partidos que de verdad si se empatan tampoco no pasa cosa, porque otros gols con errores en defensa y en partidos que sinceramente no hemos estado inferiores a rival y que han venido pues marcados por cosas una mica clarizas o de mala suerte, y ese gol en el minuto en Burgos y este arbitraje en el Molinón con todo lo que he dicho de las amarillas, porque sí, las expulsiones son justas, pero hasta que la expulsión yo me pienso que con un arbitraje normal no, no habría estado así esa jugada. Y bueno, pues encara que no me fa guay de hoy, Paco González pues estuvo por bien, pero con esto que pasó en el derbi de Madrid, pues remedio y también siga a primera vegada que se ha tractado de una raza seria en un medio estatal, asfaltadas que nos fan desde Osadar, desde los Reales, Estadio y del Estadio Más, y que si cal luchar contra los burlas, contra la violencia y todo lo que siga, pues también cal decir pues que estoy eterne, una semana, la otra semana, y aquí no pasa cosa, y encima pues como parece que y viene de la Arcadia Vasca, pues que se les puede decir menos porque había unas circunstancias políticas y parece que como que Istachen pues pueden decir que no pasa cosa, y ya con lo que llega ahora en el contexto estatal, pues porque es claro que no llegue un cántico de fútbol, de que puede estar más o menos dolén o fiero, sino que tiene una significación política y viene de una falta de ideología y de valores, y que contrasta pues con lo que dice esta gente que se cree tan solidaria y tan guay, pues como siempre los que más presumen, los que son de presumir más y tener más fachenda, pues al fin son los que menos tienen para presumir. Pero bueno, tiempo ya de este comentario a ganar a Racing, a continuar, y que estoy una carrera luenga. Venga, bueno.